de Samuel capítulo 22. En el Antiguo Testamento leeremos los primeros dos versículos y luego iremos al libro de Hechos capítulo 13, versículo 22. Y esta mañana, obviamente, el Señor va a hablar un mensaje para los padres y en el sentido de lo que Él está haciendo siempre, preparando un ejército de hombres valientes. Preparando un ejército de hombres valientes. Primera de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Quitado éste, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Señor, te damos la gloria esta mañana de nuevo. Gracias, Señor, por tenernos en este lugar para escuchar tu palabra. Al exponernos, Señor, a la palabra tuya, nuestro espíritu se regocija y sabemos, Señor, que tu palabra puede transformar nuestras vidas. Por eso la recibimos con corazones dispuestos, abiertos completamente para ti, mi Señor, en esta mañana, sabiendo, mi Dios, que tus palabras son palabras de vida eterna, que tu palabra es viva y eficaz, que es enviada y hace lo que tú quieres que ella haga, mi Señor. Y hoy queremos, Señor, que tú nos hables, que redargullas nuestra vida, mi Señor, que el Espíritu de Dios directamente, Señor, se comunique con nuestro espíritu. Te damos la gloria esta mañana de nuevo en Cristo Jesús. Amén, amén. Conocemos más o menos la historia de David. Sabemos que David era un pastor de ovejas, que en determinado momento de su vida él recibe un llamado de manera sobrenatural. Ni siquiera él lo esperaba. Ni siquiera él estaba al tanto de lo que Dios ya estaba trabajando en su vida. Es más, ni siquiera su propio padre Isaí lo tuvo en cuenta cuando el profeta Samuel le anunció que iría para ungir al siguiente rey de Israel. Y cuando llegó a la casa y aparecieron todos los hijos de Isaí menos David, Samuel, por orden directa del Señor, vio desfilar a cada uno de ellos delante de él, pero no ungió a ninguno de ellos, obviamente porque la unción que el Señor tenía preparada era específicamente para un hombre, era específicamente para David. Samuel dice: no me sentaré en la mesa hasta que no traigan a él, porque he venido a ungir al próximo rey de Israel y no me iré de aquí sin hacerlo. Y cuando le traen a David, entonces el profeta derrama su cuerno de aceite sobre él, y es el momento más importante y significativo en la vida de David, porque el profeta no estaba derramando aceite sobre cualquiera. David, en realidad, en aquel momento se estaba convirtiendo, estaba destinado a ser un hombre que cambiaría la historia del pueblo de Israel, un hombre que iría a ser el más grande rey de Israel de toda la historia. En ese pasaje en particular de Primera de Samuel, cuando ha sido llamado el profeta para ungirlo y cuando ha ido, está en Primera de Samuel 16, termina con una frase muy significativa que marcaría el resto de la existencia de David. En Primera de Samuel 16:13 dice lo siguiente: desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor vino sobre David. Cuando esto sucedió, empezaron a pasar cosas impactantes en la vida de David. De repente, de la rutina de estar todos los días en la montaña, de estar apacentando las ovejas de su padre, de estar haciendo la obra que hacían todos los pastores que estaban por allí alrededor, de repente la vida de David entra en una dinámica impresionante. Una dinámica que él obviamente quizás no había imaginado siquiera, pero que ahora por causa de la unción que el Espíritu Santo había derramado sobre él, ahora venía una vida de grandes impactos. Y yo creo que el Señor hoy en día también quiere levantar a personas como David, sobre los cuales también el Señor pueda decir: el Espíritu del Señor está sobre ellos y grandes cosas están sucediendo a su alrededor. La vida de David cambió con la unción del Espíritu. Siendo aún muy jovencito, él
va y enfrenta al gigante Goliat. Pero en ese momento ya no era solamente el pequeño pastor de aquellas montañas. En aquel momento, a pesar de su juventud, ya era un ungido de Dios. El que va a enfrentar al gigante no es un hombre cualquiera. El que va a enfrentar al gigante es un hombre que va acompañado de la unción espiritual, que va con todo el poder, porque está caminando bajo la unción, porque él pelea bajo la unción espiritual, porque él vence por el poder del Espíritu que está sobre él. El que se plantó delante de Goliat entonces no era un hombre cualquiera, hermanos. Era un hombre preparado enteramente para responder a cualquier desafío. Porque eso es precisamente lo que sucede con todos los hombres que son llenos del Espíritu Santo. Están listos y preparados para cualquier desafío que presente la vida. Saúl era hasta aquel momento el rey. De hecho, iba a ser todavía otro tiempo más. Él había sido el primer rey de Israel que había sido nombrado, digámoslo de esa manera, o llamado por el Señor a causa de la solicitud del pueblo para que le diera rey. Era un hombre con una gran capacidad, pero también con muchísimo orgullo. Cuando tomaba decisiones se apartaba de la voluntad divina en lugar de ser obediente a lo que Dios le mandaba hacer. Por esa razón Saúl empezó a perder batallas. Ese ejército que antes era un ejército invencible, de repente se convierte en un ejército perdedor, un ejército derrotado, un ejército atemorizado que no tiene respuestas, precisamente porque su rey no buscaba en Dios para hacer su voluntad. Pero por el contrario, David, antes de hacer cualquier cosa, primero consultaba con Dios y entonces ponía manos a la obra, y su ejército se convirtió en uno de hombres victoriosos, valientes, sin temores, preparados para enfrentar las más grandes batallas y salir airosos, porque peleaban en el nombre de aquel que jamás ha perdido una batalla. Aleluya. Y no solo vencían, sino además recibían de parte de Dios las cosas que Él ha reservado únicamente para los que obedecen y buscan siempre hacer su voluntad. Por eso es que en este caso David representa el gobierno de Dios. Perdón, representa la manera de hacer las cosas bajo la unción espiritual, es decir, con el respaldo divino, porque precisamente eso es la unción del Espíritu Santo, es el respaldo divino, es el respaldo de los cielos para los hijos de Dios. Y cuando David enfrenta a Goliat, lo primero que pensó no fue en él mismo, lo primero que pensó no fue ni siquiera en el honor de él. La frase que pronunció fue: ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Porque si hay alguien que deshonre al Dios que yo honro, se está metiendo en problemas con aquellos que de verdad le amamos. Es ese tipo de hombres que van a conformar el ejército glorioso de valientes que arrebatan el reino de los cielos. Y la verdad es que cuando uno se conecta con Dios, encuentra el camino y se conecta con un destino. Escúchenme, mis hermanos. Encuentra el camino, se conecta con un destino. Jesucristo dijo: yo soy el camino. Nadie tiene un destino de eternidad, nadie tiene un destino con mi Padre si no es a través de mí. Y quiero que pienses esta mañana muy bien en esta palabra: un camino y un destino. Y cuando uno se conecta con Dios, encuentra el camino y se conecta con el destino que Dios ha preparado para nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que entender que hay suficiente revelación en la Escritura para que nosotros podamos hacer completamente la voluntad de Dios en nuestras vidas. David el ungido, David el hombre que ahora había sido lleno del Espíritu de Dios, aquel que había estado ahora delante del profeta y sobre el cual había sido derramado el aceite, empieza a tener problemas. Después de haber vencido a Goliat, y cuando la gente empieza a ensalzarlo por ello y empiezan a reconocer lo que él ha hecho, entonces Saúl se llena de celos y quiere acabarlo, quiere matarlo, incluso varias veces intenta hacerlo. Así que David tiene que huir. Y está acosado por el rey, está siendo perseguido, está yendo por diferentes lugares, hasta que finalmente llega a un lugar que se llama la cueva de Adulam. Ahí está ese hombre. Es el ungido de Dios, pero está perseguido. Es el escogido de Dios para ser el próximo rey, pero en aquel momento es simplemente un hombre en problemas. Y eso sucede, mis queridos hermanos, porque la verdad es que cuando a veces nosotros estamos en problemas, Dios nos envía más desafíos para probar de verdad de qué estamos hechos. Así que no solo él tenía problemas, sino además el Señor le envió a otros con muchos más problemas todavía. Imagínense ustedes la situación: 400 hombres endeudados, afligidos, menesterosos. En aquella situación era como para poner una clínica psiquiátrica, hermanos. La actitud de David estableció una gran diferencia, no solamente para él, sino para los que llegaron allí. David, mis queridos hermanos, formó su carácter
durante años allí defendiendo las ovejas de su padre. Se enfrentó con gigantes, con leones, con osos. Y allí también estaba formando su carácter, escribiendo y cantando alabanzas al Señor. Y allí, cuando era miembro del anonimato, es que Dios decide ungirlo y decide prepararlo para lo que vendría. Así que cuando él está allí en aquel lugar, él tiene que recordar lo que ha pasado en su vida. Él tiene que recordar lo que es en ese momento. Él tiene que saber que ha sido preparado por Dios para algo especial. Hermanos, nosotros no podemos olvidar lo que Dios nos está preparando, lo que Dios está haciendo en nuestra vida, a pesar de las dificultades por las cuales estemos pasando. Cualquier situación que venga a nuestra vida no significa que Dios nos ha abandonado, no significa que Dios ha quitado su mano poderosa de nuestra vida. El Señor sigue poniendo su mano sobre nosotros y nunca lo podemos olvidar. David estaba en la cueva, David estaba en Adulam. David en aquel momento era un hombre perseguido. Sin embargo, la mano del Señor siempre estaba sobre él. El Señor siempre lo cubría en todo lo que hacía. Y le envía a aquellos hombres. Imagínense ustedes, hermanos, una masa humana de hombres sin rumbo y sin propósito. Aquellos hombres que encuentran a un deprimido David y que ellos llegan todavía peor, afligidos, endeudados y amargados. Pero esa cueva se convierte en un cuartel general donde se forma un ejército de hombres diferentes, con características diferentes. Escuchen, de lo peor quizás en ese momento, de la situación terrible, Dios puede sacar cosas extraordinarias, porque nuestro Dios tiene la capacidad para transformar nuestra vida y hacer de nosotros lo mejor, sacar lo mejor de cada uno de los seres humanos, el potencial que está en nosotros. ¿Quiénes eran estos hombres que llegaron con David? ¿Acaso eran los más valientes? ¿Acaso los escogieron por ser grandes guerreros? ¿Acaso estaban preparados para las batallas? ¿Acaso el Señor sabía que habían sido entrenados de diversas maneras? No, mis queridos hermanos. No estaban experimentados en guerra, no estaban preparados para nada. No tenían repisas, no tenían en su repisa trofeos de haber dicho hemos triunfado en guerras anteriores. Todo lo contrario. Eran temerosos, estaban afligidos, estaban endeudados, estaban amargados. Esa era la situación. Imagínate lo que significa estar huyendo, estar perseguido por alguien más fuerte que tú. Y tú tal vez en esa situación sentirte abandonado y probablemente dices, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, necesito de ti. Mira mi condición, mírame, por favor, Señor, mira lo que está pasando conmigo. Y la respuesta del Señor es, muy bien, te voy a mandar a 400 hombres. ¡Wow! ¡Qué respuesta! Qué maravillosa respuesta de parte del cielo, Señor. Es lo que necesitaba. Gloria a Dios. Y cuando le llegan los 400 afligidos con caras bajas todos, su corazón totalmente abrumado, dice, wow, qué tremendo esto. 400 amargados que solo saben quejarse de la situación. Y tú eres el jefe de ellos. Soy el jefe de los endeudados, afligidos y amargados, dijo David. Wow. Como si no tuviera problemas, ahora tengo 400 problemas más. ¿Qué le parece? Mis queridos hermanos, yo creo que si tú y yo tuviéramos que escoger un ejército, jamás lo escogeríamos de esa manera. Definitivamente no sería buena idea. Si tú estuvieras deprimido, no buscarías a otro que esté igual o peor que tú. Buscarías a uno que tuviera mejor ánimo, que te dijera que todavía puede ser solucionado tu problema. Pero la respuesta de David nos enseña algo fundamental. Cuando Dios te envía a alguien para que tú influyas en él, el Señor está esperando entonces que tú te conviertas en un instrumento para que esa persona sea restaurada. Lo importante no es cómo llega esa persona a nosotros, lo importante es lo que tú tienes para darle y cómo se regresa después de haber estado contigo. ¿Qué tienes tú para entregar? David transformó literalmente la vida de estos hombres y los convirtió en algo que no eran antes. Esa fue la tarea de David con estos hombres. Si un hombre de Dios puede hacer esto, imagínate lo que nuestro Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Aleluya. De cobardes a valientes, de personas que no tenían aparentemente ningún futuro, a ser hombres ahora preparados para enfrentar cualquier batalla. ¿Qué pasó con estos hombres? ¿Qué pasó con estos hombres? ¿De dónde vino la radicalidad de su cambio? La unción de un matagigantes ahora es colocada, traspasada sobre otros que también aprenden a matar gigantes en el mismo nombre, en el nombre de aquel que le dio también la victoria a David. Wow. Y yo te pregunto, varón, esta mañana, si tú tienes unción para matar gigantes, si también está siendo traspasado para ti algo que viene de parte del Señor
Porque hoy en día hay generaciones enteras de hombres que solo buscan lo fácil, que no quieren compromiso, que le huyen a las dificultades. Y siempre el Señor levanta a hombres diferentes que no le temen a las responsabilidades. Mientras más difícil, mejor, porque al final quien se lleva la gloria es el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Una de las traducciones de testigo, hermanos, es la palabra mártir. Y esa palabra no es muy común hoy en día en el lenguaje de los seres humanos. Jesús le dijo a sus discípulos: me seréis testigos. Y cuando le estaba diciendo me seréis testigos, no era simplemente algo sencillo. No es cuando tú quieras, no es cuando a ti se te venga a la cabeza. No, vas a pelear por mi causa, vas a hacer todo por mi causa, vas a vivir por mi causa, y si es necesario, vas a morir por mi causa. Ese era el llamado de parte del Señor. Una generación de hombres valientes, decididos por esta causa, por el reino de los cielos. Y te pregunto esta mañana, mi querido hermano, ¿qué es lo que tú estás recibiendo de Dios para repartir? ¿Qué es lo que tú ya tienes? ¿De qué estás dotado? ¿De qué estás equipado? ¿Qué es lo que el Señor ha colocado en tu vida que ahora estás listo para entregarlo hacia los demás? ¿Recuerdan ustedes el capítulo 1 del libro de Josué? El Señor le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás esta tierra por heredad. Escuchen bien, la tierra prometida, la tierra por la cual todo el pueblo de Israel había salido desde Egipto y había caminado durante tanto tiempo en el desierto. Aquella tierra de promesas que el Señor había colocado desde los tiempos de Abraham y que ahora se estaba materializando. Ahora hay un hombre escogido para repartirla por heredad, ese hombre es Josué. Y yo te pregunto, mi hermano, esta mañana, ¿cuál va a ser tu legado como varón de Dios? ¿Qué es lo que tú tienes listo de parte del Señor para que tú repartas como heredad para los demás? ¿Qué estás recibiendo de parte del Señor en tu vida? Porque ese legado que tú tienes para dar viene directamente de las manos del Dios vivo, para que tus futuras generaciones reciban las bendiciones que el Señor ha preparado para ellos y que tú serías el encargado de repartir. En el libro de Joel, capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertar a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Aprenda a pronunciar palabras que empiezan a cambiar el sentido interno de la vida. Aprende a declarar a través de tu boca las cosas que ahora vienen desde tu corazón transformado. Aprende ahora a decir las maravillas del Señor. El que no tenía, ahora tiene. El que no podía decir, ahora lo dice. El que no tenía argumentos, ahora los tiene. El que no tenía el Espíritu de Dios, ahora lo tiene y puede proclamar la grandeza del Señor. Aleluya. Aquel que ha sido dotado, que lo diga. Aquel que ha recibido, que lo exprese. Aquel que ha sido tocado por el Señor, que testifique. Que le hable al mundo la verdad de un Dios poderoso, que sí puede cambiar los corazones afligidos, menesterosos, y lo puede cambiar en hombres valientes y llenos de la gloria del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, desde los tiempos antiguos Dios ha estado preparando ejércitos de hombres valientes, listos para la batalla, dispuestos para salir adelante. Los valientes de David eran valientes, escúcheme bien, no por lo que decían, sino por lo que hacían. Que, mis queridos hermanos, es fácil decir, es fácil hablar, es fácil decir cualquier cosa, pero el momento de la acción es cuando de verdad se sabe si en realidad estamos preparados para lo que sea o no. Porque un ejército, mis queridos hermanos, no se conoce en el comedor. Un ejército se conoce en el campo de batalla. Cuando estás ahí al frente, cuando las balas están zumbando, cuando estás metido allí entre la trinchera, cuando sabes que tu vida está ahí pendiente de un hilo, cuando cualquier cosa puede pasar, cuando tus compañeros pueden llegar a morir al lado, ahí se conoce de verdad a un verdadero hombre de guerra. Y el Señor está preparando ese tipo de hombres de guerra, valientes. No solamente hablan, sino hacen con sus actos. Demuestran con sus actos lo que son. No son solamente aquellos que dicen mucho, pero no hacen nada. Gente que sabe lo que tiene que hacer porque ya ha recibido instrucciones del Señor y por lo tanto no se quedan pensando todo un año para empezar, sino que ya están poniendo manos a la obra. El Señor los ha llamado y ellos se levantan en respuesta al llamado del Señor. Hermanos, el libro que sigue a los evangelios no se llama los dichos de los apóstoles, se llama los hechos de los apóstoles. Hechos. Hechos que valen más que 1000 palabras, hechos que cambiaron el mundo para siempre, hechos que tienen también que realizarse en nuestro tiempo para que el reino de los cielos avance con esta generación como tiene que avanzar, como lo quiere el Señor. Y tú no naces como un guerrero, tú eres entrenado para llegar a serlo. Eso fue lo que hizo David con estos hombres.
Los preparó para que después ya no los conocieran más como los endeudados, afligidos y menesterosos. Nadie los volvió a decir así. Ahora los conocían por todas partes como el ejército de los hombres valientes de David. Qué transformación tan impresionante. Qué maravilloso. Ahora pregúntate a ti, mi querido hermano, en esta mañana, ¿cómo te conocen a ti actualmente? ¿Qué dirían los demás acerca de ti en este momento cuando te ven? ¿Eres un hombre valiente? ¿Eres un hombre listo para la batalla? ¿Eres un hombre de aquellos que el Señor ha dotado? ¿De aquellos que no dan marcha atrás, sino que cruzan la línea y dicen, aquí estoy para ti, Señor, heme aquí, envíame a mí? ¿Te conocerá el mundo así hoy en día? Los que te conocen hoy en día sabrán que tú te levantas con valentía y haces las cosas para las cuales has sido llamado, para las cuales has sido dotado de parte del Señor. Y esa es mi esperanza, mis queridos hermanos, en mi oración también. Mire, en las tropas de Alejandro el Grande, aquel hombre que conquistó el mundo conocido de aquel tiempo, que ya prácticamente ya no encontró más que conquistar. En esas tropas había un hombre que tenía terrible miedo todo el tiempo. Estaba asustado todo el tiempo ese soldado. Se escondía en toda parte, se huía cuando llegaba la batalla. El problema es que también se llamaba Alejandro. Así que aquí había un gran problema. Alejandro el Grande se acerca un día y le dice, o cambias de nombre o cambias de actitud, pero no sigas deshonrando mi nombre. Escuchen, o cambias de nombre o cambias de actitud. Y la lección de esto es, o cambiamos de actitud o no nos atrevamos a llamarnos públicamente soldados del ejército de Dios. O cambiamos de nombre o cambiamos de actitud. Por eso siempre tenemos que estar en el entrenamiento de los hombres de Dios que desean ser instrumentos en las manos del Dios vivo. ¿Qué clase de hombres está formando Dios? ¿Qué clase de hombres se está levantando hoy en esta generación tan difícil? ¿Acaso los que salen corriendo al primer obstáculo? ¿O los que se esconden cuando tienen que ir a la guerra? ¿O los que no tienen respuestas cuando los problemas se arrecian? ¿Es esa la clase de hombre que Dios está levantando para tiempos como este? Definitivamente no. La Biblia dice que no hemos recibido el espíritu de cobardía para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que el Señor nos ha dado, nos ha dotado con todo ello para que podamos hacerle frente a las situaciones que hoy en día tenemos. Lo que tiene que caracterizar a los hombres de hoy en día es eso: poder, amor y dominio propio. Y tú puedes hoy decidir a qué ritmo quieres vivir. Al ritmo de los que no aprenden nada, al ritmo de los cobardes o incrédulos que prefieren seguir escondidos en las trincheras, o al ritmo de los que se levantan en conquista porque saben que siempre tienen el respaldo del Dios viviente. Miren, mis hermanos, ¿qué hubiera pasado si David se hubiera negado a ayudar a estos hombres? Él hubiera podido decir, pero Señor, ¿cómo me mandas a esta gente? ¿Sabes qué? Mírame a mí, mírame mi condición, mira que estoy afligido, mira que estoy derrotado, mira que estoy amargado. Señor, llévate a esta gente de aquí, no los quiero a mi lado. Lo único que me transmiten es lo mismo, lo único que me transmiten es más de lo mismo. Mis queridos hermanos, hay algo que nosotros tenemos que saber definitivamente de parte del Señor. Aquello que Dios te da puede cambiar definitivamente la vida de otros seres humanos de una manera trascendental. Por eso yo lo he repetido muchísimas veces. No fueron los leprosos los que contaminaron a Jesús, fue Jesús el que sanó a los leprosos y los envió completamente sanos, aleluya. No eran los otros los que contaminaban, no eran los cadáveres los que contaminaban a Jesús, era Jesús quien se acercaba, los tocaba o los llamaba y se levantaban vivos de nuevo en el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? Nosotros tenemos aquello que el Señor nos ha dado, estamos siendo dotados para cosas más grandes y poderosas, y así vengan los que vengan, tenemos argumentos con los cuales ayudarles a cambiar su vida para siempre, aleluya. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos. David hubiera podido decir, ¿sabe qué? Esos inservibles que se vayan. Pero por el contrario, asumió el desafío, dio un paso hacia adelante, dijo, aquí está el potencial de hombres que quizás la vida no los ha tratado bien, quizás la sociedad los rechazó, quizás algunos le dijeron no eran lo mejor, quizás simplemente maltratados por la vida, llegaron allí apesadumbrados, y sin embargo David pudo ver dentro de ellos, en lo más recóndito de ellos mismos, pudo ver un gran potencial. Mis queridos hermanos, así nos mira el Señor, aleluya. De esa manera nos mira.
Muchas veces la sociedad nos rechaza, muchas veces nosotros somos lo vil y lo menospreciado del mundo. Muchas veces la gente misma dice, este no sirve, este no puede hacer absolutamente nada. Y sin embargo el Señor mira el original divino que está escondido dentro de nuestros corazones y empieza a levantar hombres de guerra, hombres valientes, hombres que salen adelante, hombres que hacen una diferencia en este mundo, aleluya. Pero viene de Dios, de su visión. Porque Jesucristo también caminó entre los despreciados del mundo. Porque dice la Escritura que se sentó a cenar con publicanos y pecadores. Jesucristo nunca fue a sentarse en las mesas de los reyes, de los emperadores, ni siquiera de los fariseos para hacer grandes celebraciones. Circunstancialmente fue a la casa de Simón el fariseo o de algún otro. Pero él caminaba con los que el mundo despreciaba. Esos eran sus compañeros de cena. Y hace 2000 años también 12 personas encabezadas por un gran líder cambiaron el mundo. Hoy en día hay más de 2 billones de cristianos que deberíamos estar en la tarea transformadora a partir del poder del Evangelio, de la palabra de Dios. Miren, hermanos, hay un libro que se llama El vacío de nuestro Evangelio, de Rich Stearns. ¿Sabe cuál es la pregunta que él se hace? ¿Qué pasaría si todos los seguidores de Jesús miráramos más allá de las paredes de nuestras iglesias y trabajáramos juntos reclamando este mundo para el reino de los cielos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si todas las personas nos levantáramos con valentía reclamando lo que le pertenece a nuestro Dios y que el enemigo ha querido robar? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si saliéramos todos los días a orar por todos los lugares? Reclamáramos nuestro vecindario para Cristo, empezáramos a compartir el mensaje del Evangelio, no cesáramos, extendiéramos los brazos de amor hacia los demás, hacia los necesitados, desechados y olvidados del mundo. ¿Qué pasaría? Pasaría lo que pasó con estos 400 hombres. Pasaría lo que sucedió con David y estas personas que fueron cambiadas. Porque en los que nadie creyó, David creyó. En los que nadie vio con buenos ojos, David los vio con buenos ojos. Y allí empezó un proceso de cambio en sus vidas. Pero indudablemente si el mundo cristiano se levantara hoy de la misma manera que se levantó David, millones se contarían transformados diariamente por el poder del gran amor de Dios. Y Dios usa medios que no entendemos para mostrarnos su poder. Ahí en la cueva de Adulán se forman los valientes. ¿Quién iba a creerlo? Allí. Dice la Biblia en 2 de Samuel 23, 13, 17. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo a la siega de David en la cueva de Adulán. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. Escuchen esto. David entonces estaba en el lugar fuerte. Y había en Belén una guarnición de los filisteos. Hermanos, esto me parece tan extraordinario. Después, cuando pasa el tiempo, estos hombres han sido preparados, han sido equipados, han sido dotados por su líder, por David. Un día están divisando desde la distancia a Belén. Ustedes saben que David creció en Belén. David pastoreaba alrededor de Belén, así que circunstancialmente en algún momento de su diario vivir, él tomaba agua del pozo de Belén. Un día está mirando desde la distancia y dice, wow, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Wow. Mis queridos hermanos, cuando David hablaba, no era ni siquiera una sugerencia para estos hombres. Era una orden para ellos. David nos cambió. David nos ayudó, David nos levantó. Lo que él diga, lo que él quiera, lo vamos a hacer. Y los 3 valientes irrumpieron hacia Belén. El único y pequeño problema es que el pozo de Belén estaba en medio del campamento de los filisteos. Para ir a traer un vaso con agua para David, tenían que irrumpir delante de todo el campamento y pelear y guerrear con todos aquellos filisteos y luego venir y traerle el vaso con agua a David, hermanos. ¿Y qué dirías tú? No, olvídate de eso. Quédate con las ganas, David. ¿Qué vamos a hacer? Mira la circunstancia, mira la situación, mira lo que estamos viendo. Eso está rodeado de filisteos. Saquemos agua de algún otro lado, pero no, estos hombres no iban a hacer eso. Dice la palabra que irrumpieron en el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, la tomaron y se la trajeron a David. Y cuando se la trajeron a David, él no la quiso beber. Él la derramó en el piso. Pero no fue por desprecio de estos hombres, todo lo contrario. Era porque en la antigüedad se acostumbraba, cuando hacían grandes fiestas, la gente derramaba el vino o cualquier cosa para agradar a su Dios. Pero David dijo, no, esta agua es traída con el esfuerzo de mis hombres, de mis valientes. Yo no voy a beber eso, se la voy a ofrecer al Señor. Y se la entregó. Pero estos hombres nunca olvidaron de dónde los había sacado.
ellos no siempre habían sido esos guerreros que hoy en día eran. No, ellos no habían sido escuderos valientes, no habían pertenecido a un ejército invencible. Ellos llegaron de otra manera, derrotados y perdedores y despreciados, pero hubo alguien que creyó en ellos, en su potencial, y los cambió. Y ellos podían decir algo como esto: nosotros no éramos nada, éramos considerados como la escoria del mundo. Nadie nos tenía presente, por el contrario, nos evitaban, nos insultaban, nos perseguían. Pero cuando llegamos a esa cueva, David nos convirtió en lo que somos hoy. Él creó un destino en nosotros, descubrió algo que estaba guardado en nuestro interior. Vio que en realidad detrás de toda esa escoria humana, detrás de esa debilidad y derrota, en realidad había el potencial para convertirnos en valientes y entregados, en personas que podíamos aportar algo bueno para el mundo. Aleluya. ¿No es acaso lo que el Señor hace en nosotros? ¿No es acaso lo que el mundo ha querido señalarnos una y otra manera como los despreciados, y sin embargo el Señor sigue mirando nuestras vidas de otra manera? Mire, estos tres hombres habían peleado en grandes batallas. Dice la palabra, uno de ellos había levantado su lanza contra 300 filisteos y los mató. ¡Wow! ¿Se parece al que era antes? Para nada. 300 filisteos él solo. Mire, otro dice que había matado a dos leones en medio de un foso, y otro había peleado con tantos filisteos que al final su mano quedó pegada de la espada. ¿Se imaginan ustedes? Peleó tantas horas y con tantos enemigos que su mano le quedó pegada a la espada. Hoy en día algunos tienen la mano pegada al control remoto, hermano. De todos ellos se contaban grandes historias. ¿Se dan cuenta de lo que eran ahora? ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos, cuando el Señor obra en nuestra vida, lo que puede convertir en cada uno de nosotros? Mis queridos hermanos, por eso nos da tristeza ver a un cristiano frío, sin compromiso, sin deseo de alcanzar a otros para Cristo. ¿Será que olvidaron de dónde fueron sacados? ¿Será que se les olvidó quiénes eran antes? ¿Será que quedó en el olvido un pasado que nos llevaba a la condenación eterna? Porque no puede haber ese tipo de presión en el corazón de un varón cristiano. Si tú has sido lavado por la sangre de Cristo, tú tienes que ser un apasionado por la causa del Señor. Tu vida tiene que ser una representación de la renovación que ahora hay en ti. Tú no eres el mismo de ayer, tú eres ahora alguien diferente completamente, porque Cristo está en tu vida, en tu corazón, y tu presente es glorioso por la presencia del Señor. Aleluya. ¿Te das cuenta, mis queridos hermanos, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Saben que muchos aquí llegaron aquí a la iglesia con historias desagradables y tristes. Muchos llegaron con muchos problemas morales, amargados, deprimidos. Algunos los corrieron de sus familias, otros los corrieron de sus amigos o incluso de sus iglesias. Conocemos montones de historias aquí de personas que llegaron heridos, defraudados, juzgados, condenados. Y tal vez pensamos que no había una situación, una respuesta para ellos. Pero mis queridos hermanos, la obra del Señor sigue en adelante. Lo mismo que sucedió en aquella cueva, el Señor sigue haciéndolo hoy en día, donde hay personas que aman a Cristo Jesús. No importa cuál sea tu pasado, no importa cuál sea tu historia, no importa cuál sea tu dolor o amargura, el Señor puede y quiere levantar un ejército especial que luche por la causa del evangelio y arrebate al diablo las almas que tiene en sus manos. Aleluya. Así que mis queridos hermanos, cuando el Señor nos manda que peleemos, tenemos que ir adelante, no con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Espíritu, en el nombre del Señor de los ejércitos. Por lo tanto, tenemos que estar tranquilos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Y saben que en la cueva de Adulam, David puso un aviso allá afuera, hermano. Decía, primera iglesia de los desechados. No se admiten personas perfectas. ¿Cómo la ven? Y Dios estaba formando al próximo rey de Israel. Mire la prueba que el Señor le manda a David. Dios estaba formando a un hombre que iba a confrontar después a miles, que tenía que saber cómo guiar a todo un pueblo entero, al pueblo de Israel entero, que iba a ser el hombre que estaba por encima de todos los demás. ¿Se da cuenta cómo el Señor te prueba? ¿Cómo te prepara para la batalla, para lo que ha de venir para ti, para obedecer a tu llamado? ¿Te das cuenta que cuando estás pasando por un momento de prueba, no necesariamente es el enemigo, puede ser el Señor probándote para que te levante ahora con valentía y con fuerza en tu vida y hagas algo diferente para la gloria de Dios? ¿Te das cuenta cómo el Señor usa aquellos recursos, aquellas situaciones, y en determinado momento te sientes como el peor de todo, que estás totalmente caído y derrotado, pero Dios tiene algo que Él ya miró para ti en tu futuro y hacia allá te está llevando, sin duda, gloria a Dios?
Estás en el proceso de ser formado. No permitas que tu pasado determine tu futuro, porque aquellos no se quedaron afligidos para siempre. Aquellos no fueron los endeudados para siempre. Aquellos no fueron los amargados para siempre. Se habían unido a un líder quebrantado, pero que no había permitido que su situación presente determinara sus acciones, actitudes o sentimientos. Y se convirtieron en aquellos hombres valientes. Y Dios les sanó su alma. Les pagó las deudas de amor que tenían. Los llenó de gozo, derramando óleo sobre su aflicción y sus heridas. Pasaron años y se mantuvieron al lado de su líder. El recuento bíblico lo registra ahora como los valientes del ejército de David. ¿Saben qué decían después de estos? ¡Qué transformación increíble! De ser endeudados, menesterosos y afligidos, la Biblia ya los llama después, más adelante, de la siguiente manera: armados, ambidiestros, lanzaban piedras, tiraban flechas, valientes para pelear, diestros con escudo y pavé, rostros como de leones y ligeros como gacelas. ¿Quién pudiera decir que eran los mismos seres humanos? ¿Quién pudiera decir que estos hombres transformados ahora, que asustaban a cualquier ejército, eran los que habían entrado cabizbajos tiempo atrás a esa cueva? ¿Quién podría decir que puede haber una obra tan transformadora en un ser humano, que puede cambiar tan rotundamente a cualquier persona, para que ahora testifique del poder que ahora tiene dentro, por el poder y el amor del Espíritu de Dios en nuestras vidas? ¿Saben? Cuando Napoleón preguntó a sus tropas si había algún hombre que estuviera dispuesto a morir por él, ¿saben qué pasó? Él dijo: el que esté dispuesto a morir por mí, dé un paso adelante. Todos dieron un paso. Todo el ejército, todos. Mis queridos hermanos, si había hombres dispuestos a morir por Napoleón, ¿qué estaremos nosotros dispuestos a hacer por Cristo Jesús? ¿Qué estaríamos? ¿Cuánto necesita este mundo de hombres justos y valientes? Que no se detengan, mis queridos hermanos, ante las adversidades. Que sepan que con Dios todas las cosas son posibles, aleluya. Todo. Jesucristo fue valiente hasta la muerte. Él no vino a engendrar cobardes, hermanos. Él no vino a derramar su sangre por aquellos que sigan en la misma condición. Él quiso levantar y sigue levantando hombres valientes y dispuestos para ir hasta el final. La antorcha de la fe y de la palabra no puede ser colocada en manos cobardes que se esconden, sino en manos de guerreros que se atreven. La espada no puede ser llevada por los que huyen, sino por los que enfrentan. Dios está buscando esos guerreros, hermanos, soldados fuertes para la batalla. Él adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Es el que me ciñe de poder y en Él está la victoria. Gloria al nombre de Jesús por los siglos, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Dios sigue buscando, hermanos. ¿Dónde están esos hombres? Están aquí esta mañana. Hay hombres así esta mañana, hombres como Juan el Bautista. Se atrevió a desafiar a los religiosos de la época, que eran intocables. Los fariseos, nadie podía siquiera tocarlos, nadie podía decir absolutamente nada en contra de ellos. Hasta que apareció un hombre lleno del poder espiritual y les dijo: generación de víboras, que nos enseñó a huir de la ira venidera. ¿Dónde están aquellos como Pablo, que confrontaba a los paganos diciéndole: ustedes están adorando a un Dios no conocido, están equivocados? Yo les voy a mostrar al Dios que vive, que reina, que venció a la muerte, que no habita en templos hechos por manos humanas, porque su gloria es demasiado grande y su sangre me ha librado de la condenación eterna. Ese es el Dios que yo conozco, aleluya. ¿Dónde están aquellos que se van a levantar con valentía en estos tiempos y van a decir: Señor, de aquí en adelante voy a vivir para ti, voy a hacer tu voluntad hasta que tú me lleves a tu divina presencia? Están aquí esos hombres esta mañana. Gloria a Dios, no hay mucho entusiasmo. Las mujeres contestan por los varones, hermanos. Aleluya. Son tus deseos, yo sé que son tus deseos. Mucha gente se convierte a Cristo, hermanos, y al primer problema salen corriendo. Porque muchos se convierten solamente por aquello que desean escuchar, que les endulce el oído. Pero cuando vienen momentos de prueba y de dificultad, ya no están ahí para seguir adelante. Y Dios desea, anhela bendecir a su iglesia. Y es extraordinario el relato que el Señor hace también en el Antiguo Testamento, cuando Él dice: recorred las calles de Jerusalén y buscad en ella, a ver si encuentras un hombre, uno solo que haga justicia, uno. Y yo voy a perdonar toda una ciudad por causa de un justo.
Mis queridos hermanos, el poder de un justo es impresionante. Por causa de un justo, una ciudad entera puede encontrar el perdón. Por causa de un justo, mis queridos hermanos, una nación entera puede ser transformada por causa de un justo. Y los ojos del Señor están buscando en todo lugar un justo que haga ese tipo de cosas, que ayude a cambiar nuestro mundo para siempre. Estarán aquí en este lugar, hermano. Los nuevos David, los nuevos Josué, los nuevos Gedeones, que se levantan para decir: aquí estamos. Quizás tus méritos no van a ser anunciados en todo el mundo. A lo mejor tu nombre no va a salir en las portadas de la revista, ni en los diarios, ni en los anuncios, ni en los medios de comunicación. Quizás en este mundo no vas a ser famoso, pero te garantizo que en el libro de la vida del Cordero tu nombre estará escrito con letras especiales. Aleluya. Este es un día para decir: Señor, cuenta conmigo. ¿Habrá alguien aquí que quiera decirlo? Cuando Jesús fue llevado a su juicio, lo vistieron de púrpura, le pusieron corona de espinas, lo azotaron, lo escupieron, lo juzgaron, lo enviaron a la cruz y se burlaban. Y hacían juegos y se reían de aquel al que estaban llevando al patíbulo. Y murió. Y los demonios hicieron fiesta. Los religiosos se sintieron satisfechos. Las autoridades se lavaron las manos. La gente se volvió a lo mismo. Todo igual. Todo sigue igual. Por 3 días. La noticia era esa. Simplemente todo el mundo hablaba: oh sí, Jesús está muerto. Y pasó un día y una noche, y pasó otro día y otra noche, pero al tercer día la tierra no pudo contener más al justo. Ni siquiera la tierra puede contener a los justos. Tuvo que abrir sus fauces y dejar salir de allí resucitado aquel que había sido antes objeto de burla y de escarnio. No lo pudo detener ni siquiera el sepulcro. La tumba se abrió para que todos supieran que el justo se levantó vencedor del reino de la muerte, y de ahí en adelante Él sigue viviendo en el corazón de los justos. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios vive y permanece para siempre. Así que ahora, hermanos, cuando Él busca un justo, ya no lo hace como lo hacía en tiempos del Antiguo Testamento. Escuchen bien. Porque antes les decía eso, lo que les acabo de decir: vayan y busquen por la plaza, por los parques, por los lugares públicos, por todas partes, a ver si hallamos un justo. Pero ya no tienen necesidad de hacer eso. Ahora Él mira lo profundo de cada corazón. Y allí donde Él se ve reflejado, entonces sabe que allí por fin encontró a ese justo que andaba buscando. Ya lo hallé, dice el Señor. Ya lo hallé. Mira, ese corazón está lleno de mi presencia. Allí está mi imagen. No busquen más. He hallado un justo y voy a traer perdón a este mundo. Voy a traer reconciliación a este mundo. Voy a traer bendición sobre ese lugar donde habita ese justo que he hallado. Hermanos, si el enemigo tuvo problemas con un solo Jesús ungido, imagínense ahora con millones de hombres ungidos alrededor del mundo haciendo la obra que Jesús mismo les encomendó. La nueva generación de guerreros del Rey es ahora diferente. Ya no son aquellos que matan a miles de filisteos enemigos, o que acaban con leones y osos en medio de fosos, o que desafían campamentos enemigos para acabar con todo lo que hay allí. No, la nueva generación de guerreros porta una espada, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y sí desafían al enemigo que anda como león rugiente, pero cuando estos guerreros aparecen, este enemigo sale en desbandada porque les teme. Son los que ganan almas para Cristo, son los que aman servir al pueblo de Dios, son los que no desisten en la batalla, sino que van hasta el final, son los que defienden los territorios del Señor y terminan proclamando la victoria. Y todo esto, porque han escuchado los anhelos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que les dice que en el fondo de su corazón siempre ha tenido el deseo de ver a su pueblo así transformado. Esos son los guerreros, y el Señor los acompaña todo el tiempo, donde quiera que vayan. Tal como David hizo con estos hombres, así mismo el Señor desea hacer contigo esta mañana, con cada uno de nosotros. Y nos toma de esa condición de perdición y de angustia, y nos transforma y nos convierte en sus escuderos, en los soldados de ejércitos valientes que transforman el mundo con el poder de la palabra y la presencia de Dios en nosotros. Alabamos a un Dios así. Le damos la gloria esta mañana. Ponte de pie entonces y alabemos a